Keynote speech de la mañana y nuestra protagonista es la gran Ana Cejudo. Ella es co-CEO y cofundadora de Founders, que es la escuela online líder en Europa en formación sobre inteligencia artificial e innovación. La historia de Ana es la de una emprendedora nata que intenta ofrecer certidumbres en torno a una tecnología en constante aceleración. Y también tengo que decir que es una inspiración en emprendimiento femenino. Así que, Ana, por favor, un fuerte aplauso. Somos todo oídos. Hola a todos, buenos días y gracias por estar aquí con la que está cayendo aquí fuera. Tiene mucho mérito que hayáis hecho el esfuerzo de venir aquí para estar en este día con nosotros. Yo hoy vengo a hablaros de inteligencia artificial y de emprendimiento y de un poco el rol que tenemos las personas en esta era, en este mundo que cada vez está más digitalizado y donde parece que las máquinas cada vez van haciendo más cosas y los humanos vamos quedando en un segundo plazo. Como bien decía Nur, soy cofundadora de Founders y Founders estamos haciendo formación en inteligencia artificial para empresas, para profesionales, pero no solo eso, sino que también innovamos y desarrollamos inteligencia artificial aplicada al mundo de la educación. Pero para llegar hasta aquí es algo, pues un viaje que a veces se siente muy solo, ¿no? El hecho de ser emprendedor, de arrancar un proyecto, pero que nunca se hace solo. Y la realidad es que detrás de Founders hay un equipo de más de 70 personas que estamos en España, estamos también en Latinoamérica, en Reino Unido y ahora también en Estados Unidos. Pero ¿cómo empezó todo? Pues todo empezó justamente cuando los fundadores, que somos estos dos de aquí, decidimos cuestionarnos cómo funcionaba la educación y si teníamos la capacidad de cambiar la manera como entendíamos la experiencia de aprender. Para hacer un poco de spoiler, bueno, lo veis en la foto, estamos agarrados de las manos. Es mi marido, estamos casados, tenemos 3 niños y Founders tampoco es el primer proyecto que hemos hecho juntos. De hecho, llevamos bastantes años ya emprendiendo juntos. Así que voy a llevaros conmigo unos años atrás para que entendáis un poco esta historia que tengo yo con la tecnología y con el emprendimiento. Yo me gradué en la universidad en 2012, estudié Administración y Dirección de Empresas y estábamos en un momento en España donde había crisis económica, había un paro juvenil muy elevado y era muy difícil encontrar un trabajo y más aún encontrar un trabajo que estuviera mínimamente bien pagado. Tuve la suerte de entrar en una de las Big Four como consultora estratégica y allí fue donde empecé, durante unos primeros 2 añitos, a ver realmente cómo era esto del mundo corporativo, ¿no? Entonces yo entré con muchísima motivación, con esas ganas de aprender, de comerme el mundo, de aprender del equipo con el que trabajaba, de poder trabajar en muchísimos proyectos diferentes, en sectores diversos. Pero al poco de estar allí me fui dando cuenta de una cosa. Hubo un momento en el que sentía que no era feliz, que estaba en un momento donde podía crecer mucho, pero al mismo tiempo había algo en mí que no encajaba. Llegó un momento donde todos los domingos lloraba cuando miraba en el ordenador, miraba la agenda que tenía para el día siguiente. Y eso me generaba tal ansiedad, un nudo en el estómago, una presión aquí en el pecho, que al principio pensé, Ana, es tu problema, te lo comes, tira para adelante, que esto estás arrancando y esto es lo normal. Así que durante unos meses decidí silenciar esas emociones y esconderlas, hasta que hubo un momento en el que dije, ya no puedo más. Ese momento fue en el que tuve que decidir si quería seguir en ese camino, en esa guía o vía hacia una percepción del éxito que yo veía que no coincidía con la mía. Aprendí que el éxito es subjetivo. Para unos puede ser estar a lo alto de una corporación, para otros puede ser tener un bar en la esquina de su pueblo, para otros puede ser entregar su vida a una ONG. El éxito es totalmente subjetivo y es algo que aprendí a malas en ese momento. Así que llegó un día donde decidí enfrentarme a mis miedos, hacer el pasillo que tenía hacia el despacho de mi jefe y decirle que dimitía. No tenía un plan B, no tenía nada pensado de lo que podía hacer, pero sabía que yo no quería estar allí. Ese momento, ese fracaso de mi carrera como consultora, fue precisamente el inicio de mi carrera como emprendedora. Esta frase me gusta mucho de Vincent Van Gogh, que dice precisamente esto, ¿no? Que el éxito al final no deja de ser una sucesión de pequeños fracasos o grandes fracasos que se van sumando hasta que nos llevan hacia donde queremos llegar. Pues bien,
En ese momento decidí que emprendería con mi pareja. Os podéis imaginar la reacción de la familia y los amigos de estáis locos, esto no va a ir bien, os acabáis de mudar, además estáis prometidos, tenéis una boda en 6 meses, era como, bueno, ¿qué puede salir mal? Y nosotros decidimos no hacer caso omiso, pero decir, bueno, gracias por los comentarios, vamos a intentarlo. Y si no funciona, pues bueno, pues ya buscaremos alguna alternativa. Así que en 2013, a finales de año, decidimos crear un proyecto tecnológico donde empezábamos a jugar un poco ya con la inteligencia artificial de hace unos cuantos años, nada que ver con lo que tenemos a día de hoy. Nuestro objetivo era construir un hogar inteligente, ¿os suena? En ese momento era algo muy novedoso y teníamos nosotros una tablet donde habíamos diseñado este robotito que veis en la pantalla y nos permitía poder pues, encender las luces y tener esa domótica low cost o do it yourself. Lo que pasó es que cuando estábamos ya a punto de lanzar este primer prototipo, se anunció Alexa y se anunció HomeKit de Apple. Con lo cual es un proyecto que ya ni llegó a ver la luz. Nuestro primer intento como emprendedores fracasó antes de nacer. Y de aquí tuvimos una lección importante, y es la de fracasar rápido y barato. Por suerte, estábamos aún en esta fase del prototipo, ¿no? Del producto mínimo viable, con lo cual no habíamos hecho un gran desembolso de dinero. Sí que, evidentemente, habíamos dedicado nuestro tiempo y, bueno, al final, parte de nuestros ahorros. Así que decidimos volver a intentarlo. Y con los ahorros que nos quedaban, fundamos otra empresa, que precisamente se dedicaba a ayudar a las grandes empresas a fracasar rápido y barato. Esta empresa se llamaba Idea Foster. La fundamos en 2014. Al principio pues, éramos 2, teníamos una especie, iba a decir un zulo, pero era una oficina que no tenía ni ventanas en Barcelona y poco a poco, pues, a partir de allí, fuimos creciendo, fuimos contratando equipo. De hecho, tuvimos que bajarnos el sueldo para poder contratar al primer empleado. Y a partir de allí, pues bueno, ponen entrando los primeros clientes. Una vez entra uno, ya poco a poco es más fácil ir atrayendo a los otros. Entonces, bueno, fue pasando el tiempo, empezaron a llegar los primeros grandes clientes, trabajamos con Nestlé, trabajamos con IMD en Suiza, y aparte del equipo crecer, empezamos a internacionalizarnos. Teníamos oficina en Barcelona, teníamos otra en Lausanne, en Suiza, y luego también nos expandimos a Latinoamérica y acabamos con una oficina en Perú. Ese salto del charco fue realmente lo que marcó la diferencia, porque en 2018 una empresa de Perú que se llama Cambia, que es parte del grupo Apple International, decidió comprar Idea Foster. Para que entendáis, cuando fundamos Idea Foster, teníamos clarísimo que nunca se vendería. Pensamos, ¿quién va a querer una consultora que al final el valor que tiene son las personas? Pero desarrollamos una metodología y un software que, bueno, a partir de allí pues, conseguimos encontrarle un poco más de gancho. La empresa siguió. Nosotros estuvimos un par de años más, pero en paralelo, vuelvo unos cuantos años atrás, también fundamos otro proyecto. Ese proyecto se llamaba Steps Life y coincidió en el momento de nuestra maternidad y paternidad. En 2015 estábamos esperando nuestro primer bebé. Y en ese momento nos dimos cuenta de que los primeros años de vida de una criatura son muy intensos. No pasan muchísimas cosas, están todas las primeras veces, o la mayoría pasan en ese primer año. Pero ¿qué pasa? Que hay una cosa que se llama amnesia infantil. Y eso significa que nuestro cerebro no es suficientemente maduro en esas etapas como para poder almacenar todos estos recuerdos. Y pensamos, jo, es una pena porque esto es tan relevante tanto para el niño como para la gente de su entorno que vale la pena poder guardarlo. Así que creamos una especie de cápsula del tiempo digital, que ahora se parece un poco a lo que es Instagram, en ese momento pues tampoco se llevaba tanto, donde al final la idea era que la familia y la gente del entorno pudiera ir guardando los recuerdos de los niños. ¿Qué pasó con esta empresa? Pues como os podéis fijar, pone que en 2019 algo pasó. Pues bien, es una empresa que bueno, pues fue creciendo, tuvimos más de 50.000 familias de todo el mundo que estaban utilizando nuestra plataforma, conseguimos levantar inversión, pero el problema que tuvimos fue que no supimos monetizar la propuesta de valor. Es decir, creamos un producto muy bueno que era gratuito. Y en el momento que dijimos, no, vamos a hacer el premium, pam, pam, la gente ya no quería pagar. Entonces, ¿qué pasó? Nos equivocamos. Pusimos el foco en crear algo muy bueno sin escuchar cuál era la necesidad real también del mercado. Y eso pues, nos costó la quiebra de la empresa y tener que cerrar. ¿Qué pasó? Ayer venimos con una lección que hemos aplicado con el resto de los proyectos, que es súper importante escuchar a los clientes. A veces cuando desarrollas un proyecto desde dentro estás tan sesgado con lo que conoces que te cuesta sacar la cabeza y ver lo que hay detrás para realmente ver qué es lo que necesita el mercado. La segunda lección que aprendimos aquí fue la de enfrentarnos a nuestros miedos. En los momentos incómodos donde tienes que
pasar una situación difícil, decirle algo a alguien que sabes que le puede doler o algo que a ti te va a costar sacar. Son momentos donde realmente podemos aprender muchísimo. Aquí el momento más difícil que tuvimos fue el momento en el que tuvimos que avisar a estas 50.000 familias y decirles que teníamos que descontinuar el servicio, con lo cual os podéis imaginar, ¿no? Al final son gente que ha confiado en vosotros, con lo cual tienes un sentimiento de culpabilidad y fracaso muy grande. Y el siguiente momento difícil fue cuando tuvimos que llamar a cada uno de los inversores que había apostado por nosotros para decirles, oye, perdona, tenemos que cerrar, he fracasado, lo siento, ¿no? Al final duele cuando pierdes dinero, pero cuando des dinero de otra persona que ha confiado en ti, duele incluso más. Pero bueno, esto nos fue curtiendo como emprendedores y seguimos. ¿Qué pasó? Después de la venta de Idea Foster, estuvimos 2 años hasta la transición al nuevo CEO y a partir de allí dijimos que necesitábamos parar un poco. Llevábamos unos años de mucho ajetreo, de mucho movimiento, así que mi marido y yo decidimos parar, coger a los 2 niños que teníamos en ese momento e ir a dar una vuelta al mundo con ellos. No nos cogimos mejor fecha que 2020. De hecho, nos fuimos en febrero de 2020, justo cuando estalló la pandemia. Es como el peor momento para estar fuera de casa. Y realmente lo que nos pasó es que nos quedamos atrapados en Nueva Zelanda, justo en la otra punta del mundo, sin saber si podíamos volver a casa. Como os he dicho, al final somos, tanto mi pareja como yo, 2 personas muy inquietas, que nos gusta hacer cosas, nos cuesta estar quietos. Así que, bueno, mientras estábamos allí pensábamos, ¿qué va a pasar con la educación de nuestros hijos? En ese momento no se sabía absolutamente nada, no sabíamos si esto iba a durar 2 meses, 2 años o 10. Y pensamos, bueno, la suerte que tenemos con los niños es que están en una edad que son muy pequeñitos aún, con lo cual tenemos margen de maniobra para gestionarlo. Pero ¿qué pasaba con nosotros? Si nosotros queríamos seguir siendo relevantes en el mercado, teníamos que seguir aprendiendo. Y fue cuando nos preguntamos, ¿y si podemos cambiar la manera como estamos aprendiendo? Nos dimos cuenta que las grandes universidades tienen una experiencia de aprendizaje estupendísima, tenemos los mejores profesores, el mejor contenido, el networking que te acompaña toda la vida, pero luego cuando íbamos al mundo online, que en el contexto de la pandemia pues era la opción que teníamos a mano, nos frustraba mucho la sensación de soledad, esa sensación de que yo puedo poner un vídeo, vuelvo en un rato y de pronto ya tengo un certificado que me dice que sé algo. Dijimos, esto no es aprender. Y nos cuestionamos si podíamos realmente juntar estos 2 mundos y crear la mejor experiencia educativa en el mundo online. Así que lo hicimos. Como podéis ver por el titular, que dice la Escuela Digital de Emprendedores fundada por un matrimonio, quizás tampoco tenían mucha apuesta positiva por el hecho de que una pareja estuviera emprendiendo juntos. Pero bueno, esto aparte, nosotros decidimos intentarlo. Es un negocio que pivotó muchísimo. Tú a veces empiezas con una idea, pero eso va cambiando. ¿Por qué? Porque aprendimos a escuchar a nuestros clientes. Así que bueno, fuimos cambiando, fuimos creciendo y empezamos un poco sin saber pues, qué es lo que iba a pasar, ¿no? A veces queremos tenerlo todo controlado y entonces sufrimos de esa parálisis por análisis que nos impide arrancar. Con lo cual aquí un consejo es, si queréis hacer algo, aunque no lo tengáis todo controlado, lanzaros e intentadlo. La empresa fue creciendo, empezaron a llegar los primeros clientes, empezamos a hacer también los primeros errores, lanzamos un programa que no funcionó. Tuvimos el primer campus en el metaverso, ¿os acordáis del metaverso que tenía que ser la pera limonera? Pues bueno, nosotros estábamos ahí en el metaverso, luego al final pues cambiamos de tecnología cuando vimos que no tenía la agilidad o la capacidad de dar respuesta a lo que nosotros necesitábamos. Ahí fuimos aprendiendo y en 2022 hubo un momento clave. Esto, focus, es una palabra que nos decía siempre un inversor. Como precisamente nos conocía, es un inversor que ha estado en todos los proyectos en los que hemos hecho, decía, precisamente tenéis esa capacidad constante de estar mirando 1000 cosas. Dice, focus, focus. Cuando estás arrancando un proyecto, el consejo también es focalizaros en lo que estáis haciendo, intentad prestar toda vuestra atención a ello, porque cuando intentamos hacer demasiadas cosas a la vez, luego es cuando se pierden. Pues en el caso de Founders hicimos este focus, focus, focus. Pero en 2022 hubo un momento donde se nos estaba acabando el dinero. Estábamos a punto de cerrar la empresa porque no conseguíamos acabar de encontrar el inversor para llenar la ronda con el importe que nos faltaba. Y de pronto vino un inversor. Vino un inversor que sobre el papel dices, ostras, pues esta persona realmente, o este grupo puede aportarme el dinero que necesito y realmente me va a salvar y me va a permitir a mí seguir con Founders. Si hoy hubiéramos puesto todos los análisis, informes a una IA, seguramente la IA habría dicho, sí, sí, acepta esta inversión. Nosotros decidimos jugárnosla. Decidimos decirles que no, porque había algo en nuestro interior, nada lógico, nada racional, una sensación de que no era la opción correcta.
de que si seguíamos con esos inversores iban a matar la esencia de Founders. Así que nos arriesgamos, dijimos que no, con la suerte de que el primer inversor pequeño que entró en Founders nos prestó un poco de dinero para poder cubrir las nóminas de ese mes. Y con estos 30 días extra de vida que conseguimos, encontramos a otro inversor y pudimos cerrar la ronda. Con lo cual, a veces es importante escuchar a la razón, pero también a ese instinto, a ese gut feeling que tenemos dentro y que a veces es más sabio de lo que pensamos. Seguimos adelante, la empresa fue creciendo y en 2023 fue un año que lo cambió todo. Empezó a haber el boom de ChatGPT en 2022 y en ese momento nos dimos cuenta de que teníamos que enfocarnos hacia la inteligencia artificial. No solamente integrarla en nuestro negocio, sino también a nivel de crear un programa de formación sobre ello, en un momento donde todo el mundo tenía preguntas. Así que sabíamos que necesitábamos un partner. Necesitábamos a alguien que realmente pudiera dar credibilidad a lo que estábamos haciendo. Y lanzamos 3 emails a las 3 grandes empresas que en ese momento estaban moviendo todo en relación a la inteligencia artificial. Y una de ellas respondió. Microsoft España enseguida se puso en contacto con nosotros y en cuestión de 2 meses conseguimos crear el primer programa online de IA e innovación. Este programa nos desbordó, porque nosotros teníamos el KPI de que si conseguíamos 1000 usuarios a final de año, y el programa se lanzó el 1 de junio, si conseguíamos 1000 usuarios a final de año, habríamos tenido éxito. El hecho es que en una semana teníamos 1500 usuarios, con lo cual tuvimos que dimensionar todo, la infraestructura, el equipo, para poder dar servicio a este volumen. 2024 ha sido un año de crecimiento, de internacionalización, de también poner procesos. Como el equipo crece, cada vez es más difícil gestionar que las cosas funcionen correctamente. Este año también lanzamos la cátedra ERIA de Empleabilidad y Responsabilidad en el Uso de la IA con la UAM y Microsoft, y eso nos concedió una audiencia con Su Majestad el Rey, que fue un momento muy emocionante de poder explicarle lo que estábamos haciendo desde Founders. Y 2025 ha sido un año donde hemos enfocado el crecimiento hacia el propósito. Founders nace con la misión de cambiar la vida de millones de personas a través de la educación. Y gracias precisamente a la tecnología y a la inteligencia artificial podemos crear educación de calidad que sea accesible, que sea inclusiva y que además sea escalable. En 2026, este año, vamos a ir más allá y vamos a llevar esta tecnología que hemos desarrollado, que se llaman AI Fellows, que son unos asistentes de IA que ayudan al aprendizaje con un nivel de personalización que no hay igual en el mercado. Y estamos llevando esto también al mundo corporativo. Pero bueno, ¿por qué se habla tanto de inteligencia artificial y por qué vosotros, como futura generación, tenéis que aprender inteligencia artificial? Vosotros sabéis que esto no es una moda, o sea, ya sabemos que esto no fue como el metaverso, por suerte, sino que realmente la inteligencia artificial está revolucionando todos los sectores, todos, de una manera que es transversal. Entonces, vosotros tenéis esa responsabilidad de encontrar, vosotros y nosotros, cuál es nuestro lugar en este mundo que cada vez está más digitalizado. La inteligencia artificial se está esparciendo de una manera muy rápida porque tiene una capacidad de alcance muy grande. El hecho de que todo el mundo no, pero muchísimas personas tienen hoy acceso a Internet, a dispositivos que se pueden conectar a Internet, hace que no haya una barrera de entrada importante para usar la tecnología. Y luego es tan fácil de usar que cualquiera puede usarlo. Que eso no significa, y lo veremos más adelante, que lo estemos usando bien. Para daros un poco de contexto de la velocidad a la que avanza la inteligencia artificial, estas son las distintas etapas de la evolución de la IA de los últimos 5 años. Empezamos que teníamos una inteligencia artificial que respondía pregunta-respuesta. Puedes enciende las luces, te la enciende. ¿Cuántos habitantes hay en España? Tantos millones. Pero no había conexión entre estas preguntas, no tenía ni contexto ni memoria. Luego pasamos al razonamiento, que era ese momento donde la inteligencia artificial empezaba a organizar y analizar la información de una manera que parece que piensa, pero realmente no piensa, simplemente lo emula. Luego pasamos a ese momento donde la inteligencia artificial empezaba a conectarse con distintas herramientas. Yo le podía pedir a la inteligencia artificial que me creara un PowerPoint. Ya no tenía que copiar los textos y yo manualmente crear cada una de las diapositivas. Se puede conectar con Excel, se puede conectar con mi correo, con muchísimas cosas más. Luego pasamos a la era de los agentes, que esto fue en 2025 justamente, ¿no? Satya Nadella decía que era el año de los AI Teammates, donde empezamos a ver IAs que trabajan de manera más o menos autónoma dentro de las empresas. Aquí se empieza a hablar de las Frontier Firms, que son esas empresas que están integrando inteligencia artificial de una manera transversal en toda la organización. Incluso está apareciendo la figura del Agent Boss,
que no es un robot, que es un jefe, sino que es una persona que tiene que controlar a distintas IAs que trabajan en equipo. Luego pasamos a la siguiente fase, y cada una de ellas es acumulativa, que es la de la memoria larga. Pasamos de tener que pasar la información a la IA fraccionada, no sé si os acordáis, pero al principio si mandabas un PDF largo, tenías que cortarlo a trozos para que lo pudiera analizar, a que ahora la inteligencia artificial tiene la capacidad de analizar un documento de hasta unas 3.000 páginas, que por suerte no hay documentos que suelen ser tan largos. Pero para que entendáis un poco esa capacidad de analizar el volumen de datos muchísimo más extenso. Y luego pasamos a una siguiente fase, que es la del AI on device. Esto significa que hoy ya hay muchos dispositivos móviles, ordenadores, que ya vienen con unos chips que son capaces de hacer que la inteligencia artificial se ejecute en ese dispositivo sin tener que estar conectado a Internet. Esto es bueno, por ejemplo, para un médico que pues, utiliza la inteligencia artificial en su consulta y no quiere que esa información salga de su ordenador. Pues, bueno, pues tiene sus cosas, ¿no? Tiene su utilidad. Pero cómo ha sido un poco también la evolución de la percepción de las personas de la inteligencia artificial y cómo la hemos ido entendiendo. Pues bien, al inicio, cuando hubo el boom de ChatGPT, no sé si os acordáis que salieron las primeras imágenes que creaba la IA. Te decían, esto es un aguacate. Y tenías que tener un poco de imaginación para ver que realmente esa imagen creada era un aguacate. En ese momento, la percepción de la gente era, la IA no me va a quitar el trabajo. Pero poco a poco la IA fue mejorando y pasamos de la negación al pánico. No, la IA me va a quitar el trabajo. Y esto, aquí os diría, cuidado, porque el discurso del miedo es un discurso que siempre vende. Y no hace falta ir con miedo por la vida. Tenemos que enfrentarnos a nuestros miedos, pero no hace falta ir con miedo. A mí me gusta más ese punto entre medio, más positivo y optimista, donde el objetivo es entender la inteligencia artificial como una herramienta que puede hacerme más productivo, que puede ayudarme a sacar mi potencial, a liberarme de tareas que no necesito hacer porque una IA las puede hacer mejor que yo, pero que me permite a mí y a mi equipo centrarme en aquello donde yo realmente puedo aportar más valor. Ahora estamos ya en este punto medio, más o menos, excepto algunos que siguen con el discurso del miedo. Pero para que entendáis cómo está siendo precisamente esta adopción de la inteligencia artificial en el mercado laboral, que es lo que a vosotros pues, más os envuelve. A día de hoy, más del 66% de los líderes que están contratando nuevo talento ya están pidiendo que sepan esas habilidades mínimas, básicas o incluso avanzadas de inteligencia artificial. De hecho, en LinkedIn, si veis los job postings, ¿no? Las ofertas de empleo, hay muchísimas. La solicitud de inteligencia artificial dentro de las habilidades ha crecido muchísimo en los últimos años. Y luego hay un estudio que hizo Indeed donde descubrieron que en 2 de cada 3 trabajos la inteligencia artificial era capaz de realizar más o menos el 50% del trabajo de una manera más eficiente e incluso mejor. Con esta estadística, ¿dónde quedamos nosotros? ¿No? Si la IA puede hacer mejor que yo, ¿qué es lo que yo puedo hacer? También que la IA lo pueda hacer de una manera más eficiente y más rápida, insisto, no significa que sea mejor. Pero bueno, ¿cómo estamos en España en relación también a Europa con la inteligencia artificial? En España somos el 4.º país de la Unión Europea en uso en inteligencia artificial, con lo cual estamos en el top 5 de adopción. Pero cuando miramos la formación, hoy estamos en la posición 24 en Europa. El año pasado estábamos en la posición 14. Y fijaros que justamente durante todo 2025 ha habido un montón de iniciativas públicas, privadas, que están fomentando esta formación. Pero o bien seguimos utilizando la IA sin saber, o bien no estamos haciendo suficientes esfuerzos de formación en relación a lo que están haciendo nuestros vecinos en Europa. El hecho que os decía de que usemos la IA sin estar formados tiene muchos riesgos. Y aquí es donde entra un concepto importante que es la IA responsable o Responsible AI. La IA responsable es desarrollar y utilizar la IA de una manera que sea ética, que sea justa, que sea moral, que sea segura. Y esto es una responsabilidad que es compartida. Es decir, es una responsabilidad que tienen que cumplir todas estas empresas tecnológicas que desarrollan esta tecnología, pero que también tenemos que cumplir nosotros como usuarios. Me explico. Cuando nosotros compramos un coche, asumimos que el fabricante del vehículo le ha puesto los airbags, le ha puesto todos los elementos de seguridad, que cumple con la normativa, que todo está homologado, etcétera, etcétera. Pero luego yo, como conductor, tengo la responsabilidad de sacarme el carnet,
de conocer las normas, de cumplirlas, de ponerme el cinturón. Entonces, si yo no cumplo mi parte del proceso, por mucho que la IA o la tecnología esté bien desarrollada, luego yo la puedo liar mucho. Y en este mal uso, realmente puede haber implicaciones bastante peligrosas. Seguramente habéis oído hablar de los sesgos, ¿no? O de las alucinaciones, de la desinformación. Hubo un caso de una investigadora del MIT, que se llama Joy Buolamwini, que ella es una mujer que estuvo analizando un algoritmo de reconocimiento facial. El caso de Joy es que ella es una chica con la tez oscura y se dio cuenta de que el algoritmo no reconocía sus facciones por el hecho de tener la tez oscura. Y que en el momento en el que se ponía una máscara blanca delante de su cara, la IA sí que era capaz de reconocer que allí había una cara. De hecho, ella os invito a que la busquéis por internet porque tiene charlas, ha hecho un libro donde explica precisamente este racismo que había detrás de la inteligencia artificial, ¿no? Si hay un sesgo en el momento en el que creamos la tecnología, este sesgo se arrastra y llega hasta el usuario final. Aparte de esto, todos conocéis los deepfakes, ¿no? Toda esta desinformación que puede haber. La IA alucina, la IA se equivoca, igual que las personas. Con lo cual, como decía antes Nur, es súper importante que tengamos este pensamiento crítico, ¿no? Que sepamos cuestionarnos las cosas, que nos atrevamos a preguntar, que no creamos o no confiemos directamente en todo aquello que nos está contando la inteligencia artificial. Pues bien, a mí hay dos de los riesgos que tiene la IA, aparte de los sesgos, la desinformación, que me preocupan más, porque los sesgos, la manera como está desarrollada la tecnología, es algo que, en cierto modo, se puede regular. Precisamente Europa está siendo muy intensa a la hora de regular todo el uso o adopción de la inteligencia artificial para asegurarse de que sea ética, que sea responsable. Digo por suerte, porque en comparación con otros países, donde es barra libre el desarrollo, sin ningún margen de moralidad, eso es peligroso. También tenemos que encontrar el equilibrio donde la regulación no frene la innovación. Entonces, ahí el reto que tenemos en Europa es precisamente conseguir ese equilibrio. Pues uno de los riesgos que a mí más me preocupa es la sobreconfianza o el over-reliance. Y la sobreconfianza en dos sentidos. En el primero, en la falsa seguridad que tienen algunas personas a la hora de decir que saben utilizar la inteligencia artificial. Hace unos días estuvimos haciendo entrevistas en distintos colegios de España, donde preguntábamos a los jóvenes cuánto sabían de inteligencia artificial, cómo la usaban en clase, cómo la utilizaban los profesores. Y cuando les preguntábamos, decían, había una chica que estaba súper convencida, decía, es que yo sé usar la IA perfectamente, yo no necesito que un profesor me enseñe porque yo sé más. Y pienso, ¡buah, caray, ojalá sea verdad! Porque es difícil. La IA avanza constantemente y tenemos que estar continuamente aprendiendo, no podemos quedarnos atrás. Pero esta sobreseguridad de saberla usar, es el fenómeno de ser el listillo de la clase, es peligroso porque nos puede parecer que sabemos mucho y realmente no es así. La otra parte de la sobreconfianza es lo que os decía, ¿no? Es el creer todo lo que nos dice la inteligencia artificial sin cuestionarlo en ningún momento. Y aquí os voy a poner un ejemplo que es gracioso, que lo ilustra muy bien. Hace un par de años hubo un usuario donde le preguntó a la inteligencia artificial qué solución le recomendaba para poder conseguir que el queso de la pizza se quedara más pegado a la masa, porque se quejaba de que le resbalaba cuando cogía el triangulito de la pizza. La inteligencia artificial lo que le recomendó fue que añadiera a la mezcla del queso un poco de pegamento no tóxico. La cuestión es, ¿se ha equivocado la IA? Pues seguramente no lo he probado. Si ponemos pegamento al queso, quizás se pega más. ¿Te puede matar esta respuesta? No sé, un dolor de barriga sí que te lo vas a llevar. Con lo cual, la IA es tan buena como las preguntas que le hacemos. Quizás le falta preguntarle, oye, dame una solución que no me mate o que me sienta bien. Pero esto, como es algo bastante lógico, bastante básico, cada uno de los que estamos aquí puede reconocer que la IA se está equivocando. Pero ¿qué pasa cuando estamos en un entorno profesional donde le pedimos a la IA que nos analice un contrato de alquiler, cuando le pedimos a la IA que analice un informe médico? Cuando estamos en zonas que se alejan de nuestra experiencia, ahí es donde realmente la IA nos la puede colar. Y no con mala intención. Yo digo que la IA es como Trump, que suena tan seguro y contundente cuando dice las cosas que parece que sean verdad. Pero claro, ahí está el riesgo, en que realmente tenemos que cuestionarnos y ver si lo que está diciendo la inteligencia artificial es veraz. El hecho de contrastar las distintas fuentes, aunque nos dé más trabajo, es algo importante. El problema es cuando utilizamos la inteligencia artificial para que trabajos para nosotros y nosotros no tengamos ni que pensar.
Y esto me lleva al siguiente riesgo que más temo, que es la dependencia en la inteligencia artificial. Cada vez estamos viendo más jóvenes, sobre todo, que están tan acostumbrados a utilizar la inteligencia artificial. De hecho, en España son 4 de cada 10 personas en edad de trabajar que utilizan la IA a diario. Pues están tan acostumbrados a utilizarla que ya están, no perdiendo facultades, pero están desentrenando facultades que habían aprendido. Dicen que la IA va muy bien con el síndrome del lienzo en blanco. ¿No? Cuando quiero empezar algo, me va muy bien para que me ayude con 4 ideas para poder arrancar. ¿Qué pasa? Si yo me acostumbro a ya no hacer este pequeño esfuerzo de pensar al inicio, me estoy neutralizando, en cierto modo. Y estoy creando una dependencia que a veces pasa que si no tengo la IA, pues ya no me siento capaz. Y eso afecta a la autoestima. Y eso es muchísimo peor. Con lo cual, el uso de la IA tiene que ser siempre lógico, tiene que ser coherente. Que algo pueda ser automatizado no significa que deba automatizarse. Que la IA pueda hacer algo por nosotros no significa que tenga que hacerlo. Seguramente hay cosas donde puede ayudarnos muchísimo. Nos ahorrará tiempo. Y yo puedo aportar muchísimo valor encima de ese trabajo de la inteligencia artificial. Pero tenemos que pensar siempre en el uso de la IA, especialmente en la parte profesional y en las empresas, en implementar la inteligencia artificial con un propósito. ¿Qué es lo que yo quiero conseguir con esa inteligencia artificial? ¿Quiero conseguir más eficiencia en el proceso de producción? ¿Quiero conseguir formar precisamente a mis empleados para que cuando yo integre la IA y tenga agentes, todos estos empleados sean capaces de supervisar estos sistemas de inteligencia artificial? Y un poco no solamente el pensar el por qué y el para qué, sino el cómo voy a hacer esta implementación y qué implica el uso de la inteligencia artificial. Si la IA implica que voy a tener que despedir a la mitad de la plantilla, quizás es una decisión que tenga que valorar. En lugar de despedirlos, quizás puedo formarlos. Entonces, bueno, es importante tener un poco esta brújula moral y ética a la hora de utilizar la inteligencia artificial. Ahora quiero compartiros una imagen real de un correo que recibí el año pasado, donde hay una empresa que nos contacta porque quiere ofrecer sus servicios para founders. Yo veo el correo, ya por el titular, por cómo está estructurado, ya digo, bueno, esto me suena a correo frío automático que mandamos a todos los clientes que podamos, ¿no? Pero empecé a leer porque me llamó la atención cuando vi esto. De pronto, nos tapó. Hay unos corchetes que dice, incluir enlace al PDF si tiene subida la pieza. Claro, yo vi esto y pensé, aquí ha habido un poco de magia y este correo no lo ha escrito una persona. ¿Qué problema hay cuando veo esto? De entrada, ¿qué pienso? Esta persona está escribiendo un correo que quiere que yo me lea, pero que esta persona no se ha leído. Porque si se hubiera leído, evidentemente habría visto esto. Si esta persona no es capaz de dedicar 2 minutos a leer un correo que envía de manera masiva, ¿qué confianza me da esta persona como profesional? Si usa la IA mal, porque esto es usarla mal, ¿cómo realmente puedo confiar en los servicios que me está ofreciendo esta empresa? Y esto se escala. La reputación de la empresa también está en juego. ¿Esta empresa está permitiendo que sus empleados usen la IA de esta manera? Pues ya la credibilidad de esa empresa para mí es 0. Aunque seguramente, desgraciadamente para la empresa, quizás no saben que este empleado está utilizando la IA así. Con lo cual, a la hora de usar la IA tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Precisamente qué impacto estamos teniendo, cómo afecta a los demás y cómo nos está afectando a nosotros. El año pasado el World Economic Forum lanzó un informe, donde muestra cuáles son las habilidades que van a ser más demandadas de cara a 2030. Y esto os interesa, porque aunque no lo veis porque seguramente es pequeñito, en el cuadro superior de la derecha, las skills que hay que no son, o que son más técnicas, son básicamente AI literacy, que es la alfabetización en inteligencia artificial, y el uso de la tecnología. Y las demás os las he puesto aquí. Fijaros, el pensamiento crítico que decíamos antes, esa curiosidad, esas ganas de aprender, la comunicación entre personas. Y como decía antes, si la IA es tan buena como las preguntas que le hacemos, tenemos que saber comunicarnos también con estas máquinas. El trabajo en equipo, la capacidad de liderar equipos, la resiliencia, el adaptarnos constantemente a estos cambios en un momento donde todo avanza tan rápido. El self-awareness, ¿no? La motivación, el saber quiénes somos y dónde encajamos, cuál es nuestro rol, la creatividad. Pensar que la IA no crea de cero. La IA está entrenada con un montón de información, con lo cual la originalidad que tiene es posible que surja de una combinación que no se ha hecho antes, pero no creará algo que no exista a día de hoy. Esto es algo que es totalmente innato en las personas.
Y luego tenemos la inteligencia emocional y también la empatía. Fijaros que todas estas habilidades son soft skills, son humanas. Y en un momento donde cada vez todo está más digitalizado, más automatizado, el ser humanos es lo que va a marcar la diferencia. Y aquí me gusta a mí añadir dos habilidades más, que serían el razonamiento moral, como decía Nur de nuevo, el pensamiento crítico, ético, y luego también el tener un propósito, el hacer las cosas con un objetivo más allá de una rentabilidad económica, sino que sea un objetivo vital, que nos llene el alma y que, como decíamos también, sigamos siempre esa intuición que nos guía desde dentro. Bien, el futuro, como podéis ver, no es humanos contra la IA. Eso que nos han enseñado en Hollywood, donde tenemos una IA superinteligente que va a acabar con el mundo, esperemos que no llegue nunca. No sabemos si llegará, esperemos que no. Pero no se trata de un mundo donde competimos con la inteligencia artificial. Tenemos que entender la inteligencia artificial como ese copiloto, ¿no? Como que la IA me está ayudando, pero yo soy la persona que conduce el vehículo, yo dirijo, yo sé dónde quiero ir y la IA es un apoyo que tengo que tener, que va muy bien. La inteligencia artificial realmente puede aportarnos muchísimo valor, pero no tiene que reemplazarlos, porque cuando utilizamos la inteligencia artificial para no pensar, para trabajar más rápido, para que haga nuestro trabajo, nos estamos haciendo reemplazables. O sea, nosotros mismos estamos cavando nuestra propia tumba en la era de la IA, con lo cual el uso tiene que ser totalmente diferente. Tenemos que utilizar la inteligencia artificial de una manera que nos amplifique, que realmente nos permita liberarnos de esas tareas que podemos automatizar, que nos permita enfocarnos en aquello donde podemos aportar nosotros un valor único. Y aquí, algo muy importante es la experiencia, el conocimiento. La inteligencia artificial aprende con nosotros y nosotros podemos aprender con la inteligencia artificial. La clave está en esas interacciones, en ese ping-pong que vamos haciendo cuando vamos interactuando con ella. Si hoy, imaginamos un escenario, en un bufete de abogados hay una persona que entra, un junior, y tiene una petición de su superior que dice, mira, necesito que me prepares un contrato para esta empresa, házmelo ya. Esa persona utiliza la IA y lo hace. Luego, el superior lo mira, lo verá, lo revisará, dirá, mira, es que te ha faltado tener en cuenta este contexto, es que esta empresa justamente es una empresa familiar, con lo cual aplica esta normativa, pero es que además esta empresa tiene una sede en Andorra, con lo cual hay unas cosas que tenemos que tener en cuenta. Pum, 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 pum. Hay un escalado de circunstancias que si no le hemos dado inicialmente a ese junior, pues seguramente no lo puede hacer. ¿Pero qué quiere decir con esto? Que al final entramos en una interacción junior, IA por en medio y senior, donde hay muchísima ineficiencia. Ese senior puede hacer lo mismo directamente con una inteligencia artificial. Ya le pasa toda la información a la IA y el primer resultado que va a tener seguramente es mejor que la segunda y tercera interacción del junior con la IA. Con lo cual, estamos en un momento donde la inteligencia artificial está beneficiando incluso en cierto modo más a aquellos que ya llevan unos años en el mercado laboral. Con lo cual, a los que estáis arrancando o a los que estáis al inicio, no dejéis de aprender, no dejéis de formaros. Hay una cosa que notamos que se está empezando a perder, que es el valorar el rol del mentor y el aprendiz. En el momento en el que metemos la IA de por medio y todo le preguntamos a la IA, estamos perdiendo la oportunidad de aprender de aquellos que ya han pasado por aquello donde nosotros aún no hemos llegado. Con lo cual, aprovechad todas las oportunidades que tengáis de precisamente aprender de aquellos que más saben. Como sabéis, y seguramente esta frase la habéis escuchado muchísimas veces, no estamos compitiendo con la inteligencia artificial, sino que estamos compitiendo con aquellas personas que saben utilizar la IA mejor que nosotros. Y a mí me gustaría llevar esta frase un poquito más allá. Porque es verdad que, bueno, si alguien sabe utilizar la IA de una manera mejor que nosotros, aportando más valor, nos va a reemplazar. Si nosotros no lo utilizamos bien, nos hacemos reemplazables. Pero en un momento donde todo cada vez está más digitalizado, más allá de la inteligencia artificial, esta experiencia, este conocimiento es importante. Pero lo más importante son precisamente todas estas habilidades que nos hacen únicos como humanos. Muchísimas gracias. Os cuento, para intentar ayudaros un poco en este momento en el que estáis arrancando, a todos los que sois estudiantes, os he dejado aquí un QR de un curso gratuito de inteligencia artificial para que podáis hacer vuestros primeros pinitos con la IA y tener ese marco de referencia de lo que es IA ética y responsable. Para las empresas
Tenemos un curso de formación en alfabetización inteligente artificial que cumple con la normativa europea y que es para preparar a los profesionales de las empresas a que cumplan con la normativa, que es el segundo QR. Y luego también para las empresas, eso que os comentaba de los AI Fellows, de estos Learning Assistants para todos los empleados de la organización, para ayudarles a hacer esta adopción real de la IA. Ahí tenéis un QR también para más información. Muchas gracias.